Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bastante sombrío de la historia penal. Los barcos presidio, las prisiones flotantes. Tenemos aquí unos extractos de un documento que detalla su origen, cómo funcionaban, su legado, ¿no? Sí, una historia potente, la verdad. La idea es desgranar qué fueron, por qué surgieron y sobre todo cómo era la vida ahí dentro, basándonos en lo que tenemos aquí. Empezaron, fíjate, como algo temporal en 1775. Temporal, sí. Y acabaron durando más de 80 años. O sea, que vamos a darle una vuelta. Pues el punto de partida, como decías, 1775. La Guerra de Independencia de Estados Unidos. Ajá. ¿Qué pasa? Que eso corta de raíz el envío de convictos británicos a América. Y era una práctica súper establecida, desde finales del 17 y ya formalizada en 1718. Se calcula que mandaron a unos 44.000 presos para allá. 44.000. Tela. O sea, que se les cierra el grifo de golpe. Exacto. Y claro, sin ese destino, y con las cárceles de Londres a tope, piensa que 2/3 de los condenados en el Old Bailey, que era el tribunal gordo, iban para deportación. Unos 283 al año de media, pues había que hacer algo. Un problemón, vamos. Un marrón importante. Y la respuesta fue la Hulks Act, de 1776. La ley de los cascos, podríamos decir. Algo así. Esta ley permitió usar barcos ya retirados, a menudo que ni podían navegar, amarrados en ríos, en estuarios, como cárceles. Qué improvisación, ¿no? Total. Y además, la gestión se la dieron a contratistas privados. Un tal Duncan Campbell, por ejemplo, usó el Justice, un antiguo transporte, en el Támesis. Fue el primero, en agosto de 1776. El primero de muchos, imagino. Sí, la demanda creció rapidísimo. Se extendió por puertos como Deptford, Woolwich, Portsmouth, con barcos de tamaños distintos. El Warrior tenía capacidad para 400 reclusos, por ejemplo. O sea, que no eran solo para retenerlos antes de mandarlos a otro sitio, sino que el barco en sí ya era el castigo. Totalmente. Se convirtieron en un castigo brutal. Los presos hacían trabajos forzados, agotadores y además a la vista de todos. ¿Cómo qué trabajos? Pues dragar el Támesis, por ejemplo. Era un espectáculo moral, digamos, para que la gente viera. Uf. ¿Y dentro cómo era? La comida, por ejemplo. Pues mira, deliberadamente escasa y mala. El texto dice pan, cualquier alimento vasto o inferior, agua y algo de cerveza. Nada de comidas de caridad como sí había en tierra. O sea, desnutrición asegurada. Claro. Y las visitas mínimas, por miedo a fugas sobre todo. Imagina el aislamiento. Normal que eso llevara a la desmoralización. Y a las enfermedades, supongo. Por supuesto. El hacinamiento era brutal. La higiene nula. Caldo de cultivo perfecto para el cólera, la disentería, el tifus. ¿Se sabe algo de la mortalidad? Al principio altísima. Cerca de 1/3 de los presos morían. Es que es una barbaridad. Ya en 1776, un reformador, John Howard, hablaba de una depresión del ánimo terrible entre ellos. 1/3. Madre mía. ¿Y la disciplina para controlar eso? Férrea, como te puedes imaginar. Grilletes todo el tiempo, a veces incluso diseñados para que no pudieran nadar si se caían al agua. ¡Qué horror! Por la noche, encerrados bajo cubierta, en condiciones infames, y castigos físicos, azotes, más cadenas, o el confinamiento en solitario en el agujero negro. Claro, eso tenía que generar resistencia, y la generaba. Había quejas a los pocos visitadores que iban, motines, fugas masivas. El hecho de estar todos juntos, aunque horrible, también facilitaba organizarse para esto, ¿no? A diferencia de las cárceles de tierra con sistemas de aislamiento. Y esto siguió así mucho tiempo, ¿no? Aunque se volviera a deportar gente. Sí, se reanudó la deportación, esta vez a Australia, desde 1787. Pero los barcos siguieron ahí. Se usaban como centros de espera y muchos presos, sobre todo los enfermos o los más mayores, pasaban años allí. A veces toda la condena. ¿Años en esas condiciones? Años. Fíjate, a principios de la década de 1840, más del 70% de los presos encarcelados en Inglaterra estaban todavía en estos barcos. 70%. Es increíble. Y se usaron fuera de Gran Bretaña también. Sí, se exportó el modelo a colonias como Bermudas, que recibió unos 9.000 presos entre 1824 y 1863, y también a Gibraltar, desde 1842, para trabajos en astilleros, construcciones. Pero las críticas no pararían, me imagino. No. Eran constantes, sobre las condiciones, la dieta, la sanidad, los abusos. Además, contrastaba cada vez más con los intentos de reforma en las prisiones de tierra firme. Claro, las que intentaban implementar sistemas silenciosos o separados, buscando la reforma del preso a través del aislamiento y la reflexión. Exacto. En los barcos, nada de eso.
Los presos interactuaban libremente, bueno, dentro de lo que cabe. Había visitas, aunque pocas, y cero instrucción moral o religiosa. Eran simplemente almacenes de personas en condiciones terribles. ¿Y cuándo empezaron a desaparecer? Pues con la apertura de prisiones nuevas, como Pentonville en 1843, su uso empezó a bajar. Se quedaron más para presos mayores o enfermos. La ley como tal expiró en 1857. Pero siguieron usándose en algunos sitios. Sí, en Bermudas hasta 1863 y en Gibraltar hasta 1875. Pero la imagen terrible que dejaron, esa perduró mucho más. En la literatura, por ejemplo, Henry Mayhew escribió sobre ellos y en Grandes Esperanzas de Dickens, El Principio con Magwitch. Ah, es verdad. El convicto fugado viene de los barcos. Exacto. Refleja ese terror que inspiraban. Hay una parte especialmente dura en todo esto, que es la de las mujeres y los niños. Uf, sí. Los barcos eran casi todos para hombres, ¿verdad? Segregados por sexo. Sí, solo hubo un barco para mujeres, el Dunkerque, en Portsmouth, y duró poco, de 1784 a 1791. Normalmente las mujeres condenadas a trabajos forzados iban a las llamadas casas de corrección, otro tipo de institución, digamos. Pero lo de los niños, es que cuesta creerlo. El documento dice que había niños de hasta 8 años. 8 años. Sí, sí. Recluidos con adultos. Llegaron a ser hasta el 10% de la población reclusa en algunos barcos, sufriendo lo mismo que los adultos y encima con los peligros añadidos por ser niños, claro. ¡Qué espanto! ¿Se hizo algo específico con ellos? Hubo un intento, sí. Hacia 1825 se dedicó un barco, el Euryalus, en Chatham, solo para jóvenes, menores de 14 años. ¿Y funcionó? ¿Mejoró algo? Pues parece que no mucho, la verdad. El régimen era especialmente duro. Se habla de 23 horas al día bajo cubierta, trabajos manuales muy pesados para su edad y un ambiente de miedo constante. Miedo a abusos, violencia entre bandas de chicos. O sea, un infierno para niños. Básicamente. Afortunadamente esto se paró en 1843. Los trasladaron a prisiones juveniles que se empezaban a crear como la de Parkhurst. Bueno, en resumen, ¿qué sacamos de todo esto? Empezó como una solución de emergencia casi improvisada. Por una crisis penitenciaria, sí. Y se convirtió en un sistema que duró casi un siglo. Brutal, inhumano, con un impacto terrible en los más vulnerables como los niños. Dejó una marca muy oscura. Exacto. Es un reflejo muy claro de cómo se veía el castigo en esa época. Y de lo lento que fue el proceso de reforma penitenciaria para llegar a estos infiernos flotantes. Se quedaron un poco al margen de las reformas que sí ocurrían en tierra. Muestra esa tensión, ¿no? Entre la necesidad práctica de controlar a la gente, de gestionar a los presos, Claro. y la mínima humanidad en el trato. Una tensión constante. Y quizá, para terminar, una reflexión que deja esto. Si la idea era que sirvieran de espectáculo moral, de elemento disuasorio, Claro, que la gente los viera y dijera, uy, yo ahí no quiero acabar. ¿funcionó realmente? ¿O más allá de contener a personas en condiciones pésimas, lo único que hizo fue normalizar esa brutalidad? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿El sufrimiento expuesto disuadió del crimen o simplemente acostumbró a la sociedad a esa dureza, la hizo parte del paisaje de la época? Da que pensar.